Elías, o el ministerio de Elías, tendría 5 manifestaciones en 5 hombres diferentes. O sea que el ministerio de Elías se repetiría, el Espíritu Santo lo repetiría en 5 personas, o lo manifestaría en 5 personas. Elías Tisbita, primera manifestación del ministerio de Elías. Eliseo, segunda manifestación del ministerio de Elías por el Espíritu Santo operado. Juan el Bautista, tercera manifestación del ministerio de Elías, manifestado por el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista. Cuarta manifestación del ministerio de Elías en el reverendo William Branham como precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y luego el ministerio de Elías por aquí en esta ocasión para llamar y juntar a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, representados en las 12 piedras que tomó Elías para restaurar o hacer el altar a Dios, donde colocaría el sacrificio. Por lo tanto, Elías en su quinta manifestación estará restaurando las tribus de Israel, las 12 tribus. Elías Tisbita tuvo un sucesor que fue Eliseo. Luego el que sucedió en ministerio a Eliseo fue Juan el Bautista. Y el que sucedió a Juan el Bautista fue el reverendo William Branham en cuanto al ministerio de Elías. Y luego el que sucede al cuarto Elías, pues es el quinto Elías. Es como contando. ¿Cuál es qué número es el que sucede? El que le sigue al número 1, el número 2. ¿Cuál es el número que le sigue al número 2? El número 3. ¿Cuál es el número que le sigue al número 3? El número 4. ¿Cuál es el número que le sigue al número 4? El número 5. ¿Ve? Van en sucesión. Y así es en cuanto al ministerio de Elías hasta llegar a la quinta manifestación del ministerio de Elías. Solamente tendrá 5 manifestaciones. Y viene con Moisés. Por lo tanto, el ministerio de Moisés, contando el ministerio de Cristo como segunda manifestación del ministerio de Elías, entonces la tercera manifestación de Moisés será en el día posterior, en el mensajero que tenga la manifestación del ministerio de Elías por quinta ocasión. Ese será un profeta como Moisés, en el que Dios colocará su palabra en la boca de ese profeta. Él hablará todo lo que Dios le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablará en el nombre del Señor será cortado del pueblo. Él vendrá con un mensaje dispensacional para hacer el enlace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Él será el que vendrá con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, para llamar y juntar a 144,000 hebreos que están tipificados en las 7,000 personas o 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal para besar a Baal. Allá fueron 7,000, y ahora eso multiplicado por 7 y siendo multiplicado, eso corresponde a 144,000 hebreos que van a ser llamados y juntados para ser los siervos, los servidores de la iglesia del Señor Jesucristo, los servidores de Cristo y su reina, del Mesías y de la iglesia Mesías, de la iglesia ungida con el Espíritu de Dios, de la generación de Jesucristo del día postrero, sobre la cual estará el Espíritu de Dios en cada creyente en Cristo como individuo, y estará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en medio de la iglesia, en la manifestación del ministerio de Moisés, del ministerio de Elías y del ministerio de Jesús. O sea que el Espíritu Santo estará en medio de la iglesia en el quinto Elías,
En el tercer Moisés, contando a Jesús como el segundo Moisés. Si no contamos a Jesús como el segundo Moisés, entonces será en el segundo Moisés. Y contando el ministerio de Cristo, nuevamente en el día postrero, como el segundo o segunda manifestación del ministerio de Cristo, operado por el Espíritu Santo en el día postrero, lo cual fue precursado por el precursor de la venida del Señor para el día postrero, el cual con el mensaje que le fue dado precursó la segunda venida de Cristo. Él dijo: aunque yo no esté aquí, este mensaje introducirá a Cristo al mundo. Por lo tanto, será de acuerdo a cómo fue precursado, cómo fue prometido por el Espíritu Santo a través del precursor y reverendo William Branham. Todo lo que Dios va a hacer en el día postrero ya fue precursado. Y bajo lo que fue dicho, hablado, será que se cumplirá toda promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, incluyendo el cumplimiento de la gran carpa catedral, incluyendo la fe para ser transformados y raptados, incluyendo la gran voz de trompeta, el Evangelio del Reino siendo predicado, incluyendo todas las cosas correspondientes al día posterior a la edad de la piedra angular, que la voz de Dios, el silbo apacible, le estará hablando a Elías del día posterior en su quinta manifestación, para él hablarlo al pueblo, a la iglesia del Señor Jesucristo, que será transformada y raptada, para lo cual primero necesita recibir la fe para ser transformada, y la fe para ser transformados la tienen o la dan los 7 tronos de Apocalipsis 10, que es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Es la voz de Cristo hablando consecutivamente por medio del instrumento que él tendrá en la tierra en vez de su iglesia, que será el quinto Elías, o sea, la manifestación del ministerio de Elías por quinta ocasión, operado por el Espíritu Santo, y la manifestación del ministerio de Moisés, operado por el Espíritu Santo, y la manifestación del ministerio de Jesús, operado por el Espíritu Santo. Bajo esa manifestación del Espíritu Santo operando esos ministerios, estaremos escuchando la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Esto será las 7 voces de Apocalipsis capítulo 10, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo a su iglesia, dándonos a conocer el misterio de su venida a su iglesia, para así obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Tan sencillo como eso.